Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los pueblos de la vieja Europa. Así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de los pueblos arios y de los pueblos indoeuropeos. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Bueno, antes de comenzar con el tema, vamos a hablar acerca de qué significa la palabra ario y qué significa la palabra indoeuropeo, ya que los dos términos son diferentes, pero a veces se les suele confundir o directamente se asume que significan lo mismo. Desde el punto de vista histórico, la palabra ario se utiliza para designar a una serie de pueblos que se consideran mitológicos. Al parecer, los arios tenían una patria original, pero esta patria original no ha sido encontrada por la arqueología, ni tampoco hay otra evidencia material que compruebe la existencia de los arios como pueblo. Sin embargo, lo que se conoce de los arios se debe gracias a la tradición oral, el folclore y los documentos que dejaron los pueblos indoeuropeos. Así que generalmente se asume que si los indoeuropeos tenían estas historias, serían descendientes de los arios o directamente serían los pueblos arios que emigraron de su patria original cuando ésta sufrió un colapso climático. Los documentos como tal que hablan de la historia de los arios, pero que fueron escritos por indoeuropeos, son el Rig Veda en la India y el Zend Avesta en Irán. Por otro lado, la palabra indoeuropeo es un término que se utiliza para designar a una serie de pueblos que realmente se sabe que existieron en el pasado, porque hay una abundante evidencia que así lo demuestra. Los indoeuropeos fueron un pueblo que habitaron en la región del Cáucaso y desde allí iniciaron una migración hacia Europa, el Asia Central, Asia Menor, Irán y el norte de la India. A esta idea se le conoce como la hipótesis de los kurganes, y algunas de sus evidencias son las siguientes. Primero, respecto a la evidencia arqueológica, hay evidencia material de la cultura de Yamna, la cultura del hacha de guerra, la cultura de Andronovo, entre otras. Hay también una evidencia lingüística, ya que el idioma sánscrito de la India, el idioma persa, las lenguas germánicas, las lenguas eslavas, entre otras, parece que tienen un origen en común, porque hay una serie de términos, de letras y también aspectos sociales y culturales que se comparten, a pesar de la distancia geográfica. Cabe destacar que, en el caso de la lingüística, pues cada idioma se fue desarrollando de manera diferente en cada área geográfica, pero aún se pueden observar ciertas similitudes en palabras y en letras, lo cual indica que hubo un origen en común en el pasado. Otra evidencia es la evidencia genética, representada por ejemplo en las momias de la cuenca del Tarim en China. Estas momias presentan una serie de rasgos físicos que claramente son de tipo europeo,
Por ejemplo, tienen una elevada estatura, tienen ojos claros, piel clara y cabello claro. Esta apariencia física es común en el continente europeo, pero también hay personas que tienen estas características físicas en regiones del Asia Central, en regiones de Persia, e incluso hay personas que tienen estas características hacia el norte de la India, en mayor o en menor grado. Y esta continuidad, digamos, se mantiene hasta nuestros días. Entonces esto indicaría que hubo o existió una migración en el pasado. Otro ejemplo es la cronología, ya que entre la cultura de Yamna, la cultura de Andronovo o la cultura del hacha de guerra, que es la evidencia material de la migración, existen una serie de años que se mantienen diferentes entre sí. Y esto indica que con el paso del tiempo hubo una serie de movilizaciones por parte de las personas, es decir, existió movimientos migratorios. Todo esto lo vamos a ver al detalle a continuación, así que vamos a empezar con la historia de los arios. Bueno, se conocen como arios a una serie de pueblos que al parecer existieron en la antigüedad y comenzaron una serie de migraciones a través de sucesivas oleadas en las cuales se fueron estableciendo en Europa, Asia Menor, Asia Central, Persia y la región norte de la India. Hay dos documentos que hablan sobre la historia de los arios. El primero es el Rig Veda de la India y el segundo es el Zend Avesta en Irán. En ambos documentos, la palabra ario significa noble, hospitalario y puro. Durante mucho tiempo, diferentes pueblos, por ejemplo en Europa, en el Asia Central, en Persia y en la India, trataron de dar una respuesta a cuál fue el origen de los arios y dónde se encontraba su patria original. En el caso de los europeos, durante lo que fue la Edad Moderna y principios de la Edad Contemporánea, se creía que los arios eran descendientes de Jafet. Jafet, a su vez, era descendiente de Noé. Esta idea se tenía porque debemos recordar que en Europa el cristianismo ha sido muy importante. Entonces, partiendo de los textos bíblicos, se trató de dar una respuesta sobre el origen y la patria de los arios. Entonces, de acuerdo a la interpretación que los europeos dieron a la Biblia, creían que Jafet tenía las características físicas de un europeo: piel clara, ojos claros, cabello claro, y su descendencia daría origen a los arios y a su vez a los europeos, partiendo también del principio de que después del diluvio universal los descendientes de Noé pues se dispersaron por el mundo. Aparte de esto, pues en tiempos de la edad contemporánea, los europeos también creían que la patria original de los arios, debido a que se hablaba de que era una tierra fría, pues debía encontrarse directamente al norte de Europa o bien en la región del Cáucaso o en Siberia. Por su parte,
En los documentos de el Rig Veda en la India y del Zen Advesta en Irán, se narra que la patria de los arios se llamaba Airiana Baijo, la cual fue la primera creación buena del dios Ahura Mazda, el cual vio que su creación era buena para él y para el pueblo ario. Se escribe que esta tierra era fértil, tenía animales y que también tenía un clima templado, con 7 meses de verano y 7 meses de invierno. Pero hubo un momento en el que el dios malo, llamado Angra Mainyu, se opuso al dios bueno, Ahura Mazda, y su creación. Así que, por medio de una poderosa serpiente, trajo un gran cataclismo que hizo que la nieve congelara las aguas, congelara los pastos y pues hiciera que la patria de los arios se volviera una tierra muy fría con 10 meses de invierno y solo 2 meses de verano. Hubo un momento en el que el dios Ahura Mazda eh, visitó a un príncipe ario y le encomendó la tarea de crear un refugio para él, para su familia y también para todos los animales. Después de que pasó el cataclismo, los descendientes de este príncipe ario y los arios que habían sobrevivido a esta terrible plaga, pues iniciaron una migración donde empezaron a repoblar la tierra. En el caso de la India, se narra en el Rig Veda una historia que cuenta que los pueblos arios, que eran nobles y puros, se conocían como brahmanes y ellos se establecieron en la región del Punjab, en el norte de la India. Y en los versos védicos se narra el enfrentamiento que los arios sostuvieron con los Dasyu o los Drávidas, los cuales son descritos de manera bastante negativa, como de piel oscura, inmorales y antirreligiosos. En estos conflictos, los arios destruyeron la civilización que los Dasyu tenían, la cual se cree que era Harappa y Mohenjo-Daro. Entonces, en ese momento, pues los arios prevalecieron sobre los Dasyu y en ese momento construyeron una nueva cultura en la cual impusieron un sistema de castas en el cual los brahmanes o los arios estaban en el lugar más alto, mientras que en el lugar más bajo del sistema de castas estaban los Dasyu. Entonces, este sistema de castas tiene su origen en ese tiempo y hasta la actualidad se mantiene vigente en la India, aunque en la India esta historia de los arios es un tema de debate, ya que se considera que la religión y la cultura de la India es local y no proviene de invasores extranjeros. Así que este tema en la India pues tiene cierto debate desde el punto de vista de los académicos de ese país. Para los persas, el tema de los arios era muy importante y mediante el documento de el Zen Advesta
pues los persas se identificaban como arios legítimos, tanto para designar a su etnia como para designar su sistema lingüístico, ya que los arios al parecer se establecieron en Persia y tomaron el control de los pueblos medos y de los pueblos persas. Y ahí empezó la construcción de la civilización iraní o persa en la antigüedad. Entonces, con la llegada de los arios, se dio un orden y al mismo tiempo se introdujo una religión monoteísta, la cual es el zoroastrismo, la cual data de entre el segundo milenio y el primer milenio antes de Cristo. El profeta Zoroastro parece que vivió entre los años 1300 antes de Cristo y 1000 antes de Cristo, y él tuvo contacto con el dios Ahura Mazda, que es el dios principal de la religión del zoroastrismo. Esta religión fue muy importante en Irán antes de las conquistas musulmanas, ya que los musulmanes erradicaron la religión del zoroastrismo. A pesar de ello, esta religión todavía se practica en algunas partes de Irán. Por otro lado, la palabra Irán significa tierra de los arios, y de hecho el rey persa Darío el Grande alguna vez pronunció lo siguiente, y abro comillas: yo soy Darío el gran rey, hijo de un persa, de linaje ario y de familia aria. Cierro comillas. Entonces, esto demuestra la importancia que para los persas tuvo la historia de los arios. A continuación, vamos a hablar acerca de la historia de los pueblos indoeuropeos. De acuerdo a la hipótesis de los kurganes, establecida por la arqueóloga lituana Marija Gimbutas, el origen de los pueblos indoeuropeos se encontraría ubicado en la región del Cáucaso o en algún punto de Europa Oriental, y estaría representado en la cultura de los kurganes. Los pueblos indoeuropeos, partiendo desde este punto, iniciaron una serie de migraciones hacia diferentes puntos de la Tierra, hacia Europa, Asia Menor, Asia Central, Irán y la India. Los pueblos indoeuropeos que se movieron hacia Europa terminaron desplazando o asimilando a los pueblos de la vieja Europa, de los cuales yo ya hablé en un video anterior. Partiendo de este punto, los pueblos indoeuropeos dieron origen a la cultura europea actual y también a la cultura indoariana. Los pueblos indoeuropeos comparten una serie de características que son similares sin importar la ubicación geográfica. Y en el caso de la vieja Europa, las costumbres de los pueblos indoeuropeos eran muy diferentes a la que estos pueblos tenían. Algunas de estas características son las siguientes. Primero, los pueblos indoeuropeos ya conocían la rueda y manejaban el caballo. De hecho, la rueda la incorporaron al carro de guerra.
Segundo, eran pueblos que conocían la agricultura y la ganadería. Tercero, eran pueblos que manejaban muy bien el bronce y el hierro. Cuarto, eran pueblos que tenían una estructura patriarcal, porque su religión era politeísta, es decir, tenían varios dioses, los cuales estaban organizados en una trinidad de dioses padres, y por lo tanto el orden terrenal seguía este mismo concepto, y las tribus eran organizadas bajo el mando de los hombres, mientras que las mujeres tenían un papel secundario. Por eso los hombres estaban al mando de la tribu y también al mando de los asuntos militares. Sin embargo, esto no siempre siguió ese orden, porque por ejemplo los pueblos escitas y sármatas se sabe que las mujeres tenían un papel muy importante y de hecho también funcionaron como guerreras en el campo de batalla. Otra característica de los pueblos indoeuropeos era que ellos tenían tradiciones orales donde narraban las historias de los dioses, pero también de los guerreros y de los héroes. Y esta fue una práctica que más adelante van a desarrollar los pueblos hindúes, los pueblos iranios, los pueblos romanos y los pueblos griegos. También eran pueblos que, como eran pueblos guerreros, buscaban establecerse en zonas que eran para un difícil ataque y facilitar la defensa. Entonces, ellos no se establecían en valles donde eran susceptibles a ataques, sino generalmente en zonas elevadas. Aparte de esto, los pueblos indoeuropeos rendían un culto muy pero muy importante a lo que era la idea del sol y del fuego. De hecho, estos pueblos no enterraban a sus difuntos, sino que directamente los incineraban. Y esto va a ser más adelante muy común entre los pueblos europeos. A continuación, vamos a hablar acerca de la historia de estas culturas indoeuropeas. La primera de ellas es la cultura de Srednjestok, la cual podemos ver en este mapa. Esta cultura data del año 4300 a.C. al año 3000 a.C. y se encontraba ubicada en lo que hoy en día es Ucrania. Esta cultura desarrolló una cerámica encordelada y también domesticó a los primeros caballos. Aparte de esto, y según los cráneos que se han encontrado en la zona, los habitantes de esta cultura pues tenían características europeas. Las mujeres solían vivir más que los hombres, y en el caso de los hombres tenían unas características físicas más variadas, que iban desde el tipo europeo a nivel general a un tipo más mediterráneo. Por otro lado, esta cultura también construía kurganes, pero un poco más bajos y a nivel del suelo. La siguiente cultura es la cultura de Jabelinsk. Esta cultura existió hacia el año 5000 a.C. y se encontraba ubicada a orillas del río Volga en lo que hoy en día es Rusia. Esta cultura construía también kurganes y aparte de esto, se sabe que tenía una estructura social guerrera y jerárquica, donde habían clases sociales. Se extendió por buena parte de lo que hoy en día es el sur de Rusia, en la región del Cáucaso y hasta el sur de los montes Urales. La siguiente cultura
es la cultura de Yamna. Esta cultura, la cual podemos ver en este mapa, abarcaba lo que hoy en día es parte de Ucrania y partes de Rusia. Se extendía por toda la estepa póntica y existió entre los años 3200 a.C. y el año 2300 a.C., a finales de la Edad del Cobre y principios de la Edad del Bronce. Esta cultura domesticó al caballo, construía kurganes, pero allí pintaban de ocre a los difuntos. Se sabe que era una sociedad que estaba estratificada, por lo que tenía claros aspectos guerreros. Aunque eran nómadas, también construyeron posiciones fortificadas con empalizadas. Por todo esto, la cultura de Yamna es una seria candidata a ser el Urheimat, que es una palabra alemana que significa patria, de los pueblos indoeuropeos. La siguiente cultura es la cultura de Andronovo. Esta cultura existió entre los años 2000 a.C. y 1200 a.C. Se extendió por el norte de Asia Central y por el sur de Siberia. Entre las características de esta cultura están las siguientes. Primero, construían kurganes. Segundo, domesticaron al caballo y se dedicaban al pastoreo de ganado. Tercero, tenían un culto muy importante al sol y al fuego. De hecho, ellos tenían una deidad muy parecida al dios Mitra de los persas. Se considera que esta cultura, junto con la cultura de Afanasievo, son el origen de los tocarios. La siguiente cultura es la cultura de Afanasievo. Esta cultura existió entre los años 3500 a.C. y el año 2500 a.C. Se extendió por el sur de Siberia, abarcando lo que hoy en día es Mongolia Occidental, la región de Xinjiang en China, Tayikistán y Kazajistán. Esta cultura también construía kurganes, pero los kurganes de esta cultura son mucho más sencillos en comparación con los que tenían las otras culturas. Los miembros de este pueblo son fuertes candidatos a ser reconocidos como los antepasados de los tocarios, porque sus características físicas eran muy similares a las que se pueden ver en las momias de la cuenca del Tarim. En las cercanías de la cultura de Afanasievo se desarrolló la cultura de Tagar, la cual está más relacionada con los pueblos indo-iranios, los cuales son una rama de los pueblos indoeuropeos. En esta zona que podemos ver en este mapa, se desarrolló esta cultura, pero al mismo tiempo fue sucedida por otras dos, las cuales son la cultura de Karasuk y la cultura de Tashtik. Estas tres culturas que habitaron en esa misma zona tienen características similares a la de los pueblos indoeuropeos, porque sus habitantes eran personas que tenían características de piel blanca y de cabello claro. Sin embargo, dentro de su población también habían mestizos de origen paleochino y dentro del componente cultural también habían ciertas costumbres de los pueblos chinos. La siguiente cultura es la cultura de Bactria margiana. Esta cultura fue descubierta en el año 1976 por el arqueólogo uzbeco Viktor Sarianidi.
Esta cultura existió entre los años 2400 a.C. y el año 1600 a.C. Esta cultura, al igual que la que acabé de mencionar, no eran de origen indoeuropeo, sino que eran de origen indo-iranio. Esta cultura tuvo fuertes influencias por parte de la cultura de Andrónovo, que se ubicaba un poco más al norte. Esta cultura, como tal, está compuesta por una serie de restos arqueológicos en los cuales se puede evidenciar que había una gran población, ya que hay fortificaciones, viviendas y también tenía redes comerciales que se extendían por la India, la meseta iraní e incluso llegaron hasta el Golfo Pérsico. Es por este motivo que esta cultura está muy bien organizada. También se sabe que manejaban la agricultura y la ganadería. Parece que llegaron a desarrollar una especie de escritura, pero esto no está del todo claro. Esta cultura se extendió por partes de lo que hoy en día es Afganistán, Kazajistán, Uzbekistán y Tayikistán. Los componentes de esta cultura y sus habitantes, pues también eran similares a los pueblos indoeuropeos. La información sobre esta cultura recién se supo hasta el año 1990, pues cuando fue descubierta fue en tiempos de la Unión Soviética, así que se dio a conocer a nivel mundial únicamente hasta los años 90. La siguiente cultura es la cultura de Eshrubna. Esta cultura existió entre los años 1500 a.C. y el año 8000 a.C. Esta cultura se extendió por lo que hoy en día es Ucrania y Rusia, específicamente por los ríos Dnieper, el río Don, el río Volga, el Cáucaso y llegó hasta el mar Caspio, donde tenía frontera con la cultura de Andrónovo. Esta cultura construía kurganis y, al parecer, se cree que era la patria de los pueblos cimerios, los cuales vamos a hablar más adelante. Esta cultura más adelante fue desplazada porque fueron invadidos por los escitas y los sármatas, que eran pueblos indoiranios. La siguiente cultura es la cultura de las catacumbas. Esta cultura abarcó un área aproximada a lo que hoy en día es Ucrania. Esta cultura existió entre los años 2800 a.C. y el año 2200 a.C. Esta cultura, al igual que las demás, construía kurganis, domesticó al caballo, su economía se basaba en la ganadería, conocía también la agricultura y en los kurganis que ellos construían, pues solían enterrar a los difuntos colocándoles una máscara de arcilla en la cara. Esta cultura fue desplazada por los pueblos cimerios y por este motivo los miembros de esta cultura se desplazaron hacia Europa del Sur, hacia la región de los Balcanes. Por este motivo se cree que esta cultura es la que más adelante dio origen a los griegos, a los pueblos balcánicos y a los armenios, lo cual explicaría por qué en un tiempo temprano estos tres pueblos tenían una serie de características compartidas. La siguiente cultura es la cultura de Abashevo. Esta cultura existió entre los años 2500 a.C. y el año 1500 a.C. Ellos se extendieron a través de los ríos Volga y el río Kama, en lo que hoy en día es Rusia
y en las cercanías de las estribaciones de los montes Urales. Esta cultura era de origen indo-iranio y ellos convivieron muy cerca de los pueblos urálicos. De hecho, en la convivencia sucedieron préstamos lingüísticos entre las lenguas indoiranias y las lenguas urálicas, de una y de otro lado de las fronteras que compartían estos pueblos. Una característica importante de esta cultura es que su equipamiento militar y sus carros de guerra eran muy similares a los que tenía la civilización micénica. Aparte de esto, ellos también construyeron kurganes y su economía era mixta, porque si bien se dedicaban al pastoreo nómada, también conocían la agricultura. Finalmente, este pueblo desapareció con el paso del tiempo a medida que sucedieron movimientos migratorios, los cuales pues terminaron desplazándolos de esta región. El siguiente pueblo lo componen los cimerios. Bueno, los cimerios fueron un pueblo que existieron entre los años 800 a.C. y el año 700 a.C. Los orígenes de los cimerios son desconocidos, pero al parecer su patria original se encuentra en la cultura de Eshrubna que había mencionado anteriormente. Las fuentes que narran la historia de los cimerios se encuentran en los escritos griegos del historiador Heródoto, la Odisea y también del geógrafo e historiador Estrabón. También la historia de los cimerios se encuentra en las fuentes asirias y también en la Biblia. Como tal, al parecer, los cimerios habitaban en la región que hoy en día es Ucrania y partes del Cáucaso en la actual Rusia. Ellos fueron contratados como mercenarios por el Imperio Asirio para luchar contra el reino de Urartu, que se encontraba en lo que hoy en día es Armenia. Los cimerios cumplieron con su labor, pero más adelante sucedió que los escitas los desplazaron de su tierra original. Por este motivo, los cimerios iniciaron una migración hacia Mesopotamia y también hacia Asia Menor. En este punto, el rey de los asirios, Sargón II, murió luchando contra ellos. Al mismo tiempo, sus hordas, que eran o estaban compuestas por nómadas ecuestres, es decir, iban a caballo, ellos se extendieron por lo que era el Imperio Elamita y por la región de Asiria, generalmente devastando y saqueando estas zonas. Otro grupo de los cimerios se fue moviendo hacia Asia Menor y allí empezaron a atacar y empezaron a devastar regiones del Imperio Asirio, hasta que finalmente llegaron hasta las colonias griegas de la región de Jonia, las cuales también comenzaron a atacar. Finalmente, los cimerios fueron derrotados y de ahí iniciaron una migración hacia el continente europeo. O por lo menos esto es lo que se cree, ya que no se sabe exactamente cómo fue el final de los cimerios. Es importante destacar que en las historias de diversos pueblos europeos está presente la palabra cimeria o hay una relación entre los pueblos celtas y los pueblos germánicos con los pueblos cimerios. Por ejemplo, los francos, que fueron un pueblo germánico,
ellos se identificaban como descendientes de los sicambrios. Los sicambrios, a su vez, eran un pueblo germánico que tenían una historia de que ellos provenían de Oriente o del Este, lo cual concordaría con la migración de los cimerios. Otro ejemplo lo encontramos en el pueblo de los cimbrios, que eran un pueblo germano-céltico que habitaba en la península de Jutlandia, en lo que hoy en día es Dinamarca. La similitud del nombre de este pueblo germano-celta también señala una especie de relación con los cimerios. Otro ejemplo lo encontramos en la palabra Simru, que la palabra Simru es similar a la palabra cimeria y de hecho ese es el nombre en idioma gaélico que tiene la región de Gales. También en las Islas Británicas hay una región que se llama Cumbria y esta región se encuentra ubicada hacia el norte de lo que hoy en día es Inglaterra y es fronteriza con Escocia. Entonces todas estas similitudes hacen pensar que hubo una conexión entre los pueblos germánicos y los pueblos celtas con los pueblos cimerios. No obstante, esto se mantiene en debate porque si los cimerios migraron hacia Europa, lo debieron de haber hecho en una etapa más tardía, cuando realmente los celtas y los pueblos germánicos ya estaban constituidos en Europa, como vamos a ver más adelante. Aparte de esto, en las fuentes bíblicas se narra que después del diluvio universal, los descendientes de Noé, entre los que se encuentra Jafet, él tuvo un nieto llamado Gomer, y al parecer la palabra Gomer está relacionada con los cimbrios, porque parece que los cimbrios eran el pueblo de Gomer, que por lo tanto es descendiente de Noé y de Jafet. Entonces, después del diluvio, parece que estos pueblos pues iniciaron una migración ecuestre, lo cual les permitió dominar amplias zonas terrestres, lo cual sería concordante con la historia bíblica de la dispersión de los hijos de Noé, los cuales repoblaron la tierra. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la historia de las invasiones indoeuropeas hacia el continente europeo, las cuales sucedieron en 3 oleadas, las cuales vamos a ver a continuación. En este mapa podemos ver la primera invasión indoeuropea, la cual abarcó del año 4500 a.C. al año 3500 a.C. En este tiempo, los pueblos proto-indoeuropeos se establecieron en la región del Cáucaso y en Europa Oriental, como podemos ver en este mapa. La primera cultura de origen proto-indoeuropeo que apareció en esta región fue la cultura de Samara. Esta cultura intentó domesticar al caballo y construyó los primeros kurganes. Más adelante, estos pueblos fueron evolucionando y dieron origen a la cultura de Escherredniestok. Esta cultura mejoró la construcción de los kurganes, domesticó al caballo, también manejó el pastoreo nómada y fue estableciendo las primeras sociedades jerárquicas. Más adelante evolucionó la cultura de Maikop. Esta cultura de Maikop abarcó la región del Cáucaso, lo que hoy en día es Armenia, Georgia, Azerbaiyán. Esta cultura mejoró mucho en lo que es la metalurgia, porque trabajaban muy bien el bronce. Esta cultura evolucionó y dio origen a la cultura de Kura-Araxes. Esta cultura abarcó principalmente Armenia y
logró extender su influencia del manejo de los caballos, de la ganadería y también de la metalurgia hacia los pueblos semíticos. Más adelante evolucionó la cultura de Yamna, la cual podemos ver aquí. La cultura de Yamna empezó a construir una serie de asentamientos fortificados, a pesar de que ellos como tal eran nómadas ecuestres. Ellos organizaron también una estructura jerárquica y guerrera. Con el paso del tiempo, los habitantes de la cultura de Yamna se fueron moviendo hacia Europa y dieron origen a la cultura de Cucuteni, la cual podemos ver aquí. Esta cultura de Cucuteni se extendió por lo que hoy en día es Rumania, Moldavia y Ucrania. Esta cultura entró en contacto con los pueblos de la vieja Europa, entró en contacto con la cultura de Gumelnitsa, la cual dominaba la región de los Balcanes. En este punto no se sabe si la interacción fue pacífica o violenta. El caso es que la cultura de Cucuteni se logró imponer sobre la cultura de Gumelnitsa y al mismo tiempo entró en contacto con la cultura de Vinca, que era otra cultura de la vieja Europa que se encontraba principalmente concentrada en lo que hoy en día es Serbia. No se sabe de igual forma si fue pacífico o violenta la interacción. En todo caso, estos pueblos, como la cultura de Gumelnitsa y la cultura de Vinca, pues adoptaron las costumbres de los pueblos indoeuropeos, hasta que finalmente fueron sucedidos por estos. Sin embargo, aquí el movimiento de los pueblos indoeuropeos no se detuvo, porque ellos continuaron su avance hacia Europa Central y Europa del Norte, donde ellos entraron en contacto con la cultura de la cerámica de bandas y la cultura del engiel. Bueno, la segunda oleada de invasión indoeuropea sucedió entre los años 3500 a.C. al año 3000 a.C. Al comienzo de esta segunda oleada migratoria, la cultura de Yamna se extendía desde Rumania hasta los montes Urales, mientras que los pueblos proto-indoeuropeos representados en la cultura de Cucuteni ya se encontraban en la región de los Balcanes y otros ya habían llegado hasta Europa Central, específicamente lo que actualmente es Hungría. En este tiempo, en Europa del Norte y también en partes de Europa Oriental, apareció la cultura de la cerámica cordada, la cual podemos ver en este mapa. Esta cultura tiene una serie de características que vale la pena mencionar. Primero, se le conoce también como la cultura del hacha de guerra, porque los enterramientos que ellos hacían incluían armas que tenían la forma de hachas. En segundo lugar, ya dominaban al caballo y también la ganadería. Tercero, trabajaban muy bien la metalurgia. Cuarto, construían asentamientos estables. Y quinto, es que hubo un cambio importante que introdujo esta cultura a comparación de las culturas de la vieja Europa que existían anteriormente. Y es que en las culturas de la vieja Europa, hombres y mujeres eran enterrados de manera igualitaria, pero dentro de la cultura de la cerámica cordada, esto no fue así, porque los hombres eran enterrados siguiendo un patrón característico y se les enterraba con armas, incluyendo otros objetos que la comunidad dejaba.
mientras que las mujeres eran enterradas en posiciones diferentes y no se les enterraba con armas, sino que se les enterraba con objetos del hogar. Se cree que esta cultura fue el punto de origen que más adelante derivó en la aparición de los pueblos germánicos, los pueblos celtas, los pueblos bálticos y los pueblos eslavos. Un poco más al sur y por debajo de la cultura de la cerámica cordada se encuentra la cultura de las ánforas globulares. Esta cultura existió entre los años 3400 a.C. y duró hasta el año 2400 a.C. Esta cultura se extendió por lo que hoy en día es Europa Central y partes de Europa Oriental. Esta cultura tenía una serie de características típicamente indoeuropeas. Conocían el manejo del caballo, conocían la ganadería, construyeron asentamientos, fortificaciones, y el nombre de esta cultura proviene de que ellos enterraban a sus difuntos en una serie de agujeros en tierra y a estos difuntos les agregaban una serie de ánforas globulares, que básicamente son jarrones o ollas redondas, y ahí ponían sus ofrendas. Esta cultura también era muy hábil en el manejo de la metalurgia. Bueno, por debajo de la cultura de las ánforas globulares se encuentra la cultura de Baden. Esta cultura existió entre los años 3600 a.C. al año 2500 a.C. De la misma manera también tiene las mismas características típicamente indoeuropeas. Construyeron asentamientos, conocían la ganadería, tenían fortificaciones, su sociedad ya tenía una organización guerrera, también tenían carros de guerra, y esta cultura, al parecer, hay académicos que creen que podría ser el origen de los pueblos celtas y de los pueblos itálicos. Otra característica típica es que conocían muy bien la metalurgia. Aquí podemos ver de color verde la cultura del vaso campaniforme. Esta cultura es objeto de debate porque no se sabe exactamente cuándo se originó y tampoco existe una datación específica sobre su duración. La fecha más aproximada es del año 2900 a.C. al año 2500 a.C. El debate que tiene esta cultura se debe a que su cerámica, que de hecho tiene forma de campana invertida y de ahí proviene el nombre de el vaso campaniforme. La cerámica que fabricaban los miembros de esta cultura cambia de la península ibérica a Gran Bretaña y de Gran Bretaña a Francia y así sucesivamente. Es decir, la cerámica va cambiando de manera regional. Por otro lado, objetos de esta cultura han sido encontrados dentro de las regiones indoeuropeas y viceversa. Objetos y aspectos culturales de los pueblos indoeuropeos se encuentran dentro de esta cultura. Pero parece que la cultura del vaso campaniforme originalmente era una cultura de la vieja Europa. Lo que sucedió es que gradualmente y por el contacto comercial, pues fue tomando características de los pueblos indoeuropeos, las cuales fue añadiendo a su estructura.
Entonces es ahí donde está el tema de debate, que no se sabe si eran un pueblo indoeuropeo como tal o si se trataba de pueblos de la vieja Europa que adoptaron las costumbres indoeuropeas. Esta cultura también se cree que posiblemente sea el origen de los pueblos celtas y de los pueblos itálicos, la cual pues debate este punto con la cultura de Baden, ya que hay especialistas que consideran que fue la cultura de Baden el punto de partida de los pueblos celtas e itálicos, pero hay otros que consideran que es realmente la cultura del vaso campaniforme la que más adelante dio origen a los pueblos itálicos y a los celtas. Finalmente, la última etapa de las invasiones indoeuropeas también constituye la de su asentamiento definitivo y sucede entre los años 3000 a.C. al año 500 a.C. Entre el año 3000 y el año 2500 a.C. se empiezan a desarrollar las lenguas indoeuropeas. Entonces ahí es cuando aparecen el idioma germánico, el idioma celta, el idioma eslavo, el idioma báltico, el idioma latino, el idioma griego, el idioma iraní y el idioma ario en la India, y también la lengua de los escitas, los sármatas, los tocarios, y se empiezan a desarrollar de manera local. Como podemos ver en este mapa, aquí los pueblos indoeuropeos ya están asentados de manera continua. Entre los años 2500 a.C. y el año 1500 a.C., los pueblos indoeuropeos se extienden por buena parte de la tierra, ya que abarcan desde Europa, pasando por Irán y la India, hasta el Asia Central. En esas regiones del Asia Central aparece la cultura de Andronovo, la cultura Afanasievo, la cultura de Bactria Margiana, la cultura de Karashuk, la cultura de Tashtik, la cultura de Tagar, todas las que mencionamos anteriormente. Y ahí es cuando ya empiezan a haber una serie de incursiones de estos pueblos hacia Pakistán, la India, Irán y Anatolia. En esta última zona, la presencia indoeuropea está representada por los hititas. En el caso de Europa, aquí empiezan a desarrollarse una serie de culturas predecesoras de todos estos pueblos que vemos en este mapa. Dentro de estas culturas se encuentra la cultura de Unetice, la cultura de los túmulos y la cultura de los campos de las urnas. Estas tres culturas son claramente indoeuropeas, ya que empiezan a mostrar el desarrollo de sociedades guerreras, asentamientos con empalizadas, el manejo de bronce y del hierro, también tienen carros de guerra, y lo más importante es que aquí se introduce un cambio en los rituales funerarios, y es que los rituales funerarios generalmente eran enterramientos, pero en este tiempo se empezó a incinerar a los difuntos, y esto lo vemos en la cultura de los túmulos y en la cultura de los campos de las urnas, ya que esta práctica es claramente indoeuropea debido a su culto al dios solar y también al fuego. Más adelante estas culturas dieron origen a la cultura de Hallstatt y a la cultura del Atene, las cuales pues se convirtieron en los pueblos celtas. Hacia el norte de Europa apareció la cultura de Harstorf, la cual dio origen a los pueblos germánicos, y también apareció la cultura de los megalitos bálticos, la cual dio origen a los pueblos baltos.
Así sucesivamente se constituyó Europa, con estos pueblos de origen indoeuropeo. Ahí fue que ya se sentaron las raíces de las culturas europeas. Por ejemplo, el culto al dios solar, por ejemplo, la epopeya, en la tradición oral y escrita de héroes y de grandes dioses, que es una tradición que van a tener griegos y romanos. También va a empezar el militarismo, que son sociedades guerreras, van a empezar una serie de luchas. Mientras esto sucede en Europa, afuera de ella se establece la civilización védica en la India, de características similares a la de los indoeuropeos. También en Persia se establece el imperio Medo y más adelante el imperio Aquemenio, todos de origen indoeuropeo y que comparten las mismas características guerreras. Y por último, pues es en esta etapa en la que empiezan una serie de cambios bastante importantes, porque sucede la caída de la civilización micénica que se encontraba ubicada en Creta, sucede la caída del imperio hitita que se encontraba en la región de Anatolia y también sucede las invasiones de los pueblos del mar, que son los pueblos que van a comenzar a agitar la región del mar Egeo e incluso van a intentar invadir el Egipto del faraón Ramsés III. Pero todo esto ya hace parte de la Europa clásica, es decir, aquí finaliza la Europa prehistórica y ahí comenzamos con la historia de la Europa clásica. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. En el siguiente video vamos a hablar acerca de la Europa clásica y vamos a comenzar con la historia de los pueblos prerromanos. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.